RTP. Justamente vamos a conversar sobre otro de los sucesos de último momento, que es la resolución de la Corte Constitucional sobre contratos colectivos del CENEL. Nos acompaña el director del Centro de Estudios de la Política Laboral, él es Gabriel Recalde Bolaños. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Un gusto, muy buenos días a ustedes, a la mesa de trabajo y a la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Perfecto. Vamos a explicar de la mejor manera y lo más sencillo posible el tema de la resolución de la Corte Constitucional sobre los contratos colectivos del CENEL. ¿Cuál es su lectura primero y cuáles serían las ventajas y las desventajas para ellos? Bueno, muy buenos días otra vez. Primero hay que hacer un antecedente muy puntual, ¿no? Muy preciso, que sirve para acompañar la pregunta. Es que un juez acuo, es decir, un juez de primera instancia, y la Corte Provincial de los Ríos ratificaron en sentencia la acción de protección presentada por estos 1.800 y pico de servidores públicos, en los que aducen una discriminación, es decir, que han sido objeto de violación de sus derechos constitucionales conforme al artículo 11, numeral 2 de la Constitución, en relación al régimen laboral que les debe cobijar y que les debe establecer. Esas dos sentencias, tanto la de primera instancia, la del juez Saco, como la sala de Corte Provincial, ratifican esa situación y piden que se regularice la relación laboral regulada por Código del Trabajo, y al hacer eso les restituyen los derechos colectivos. En la práctica, para que la ciudadanía nos pueda entender, es decir, todos aquellos derechos que están cobijados en un contrato colectivo, subsidios conforme al acuerdo ministerial 0054, que van desde alimentación, transporte, antigüedad, subsidio familiar, ropa de trabajo, y también los beneficios de la estabilidad y del retiro o renuncia, abogado, para acogerse a la jubilación. Déjeme, entonces, ahí lo detengo solamente un momento para ir desilvanando el tema. ¿Cabía constitucionalmente esa migración al Código de Trabajo? No, porque estos servidores públicos obviamente están regulados bajo el amparo del artículo 229 de la Constitución, en la que establece que son servidores públicos en los cuales predomina, conforme el 326, numeral 16 de la Constitución, el tema intelectual, el tema operativo, el tema administrativo, okay, al tema manual, al tema logístico, no son operarios, al tema digamos. operativo. No son operarios. Entonces, ahora, ¿tiene algo que ver claro, los acuerdos internacionales firmados por Ecuador relacionados al trabajo, los que justificaron la sentencia del juez? Las de los dos jueces, obviamente no, se desencajan. Los principios internacionales son abstractos, son amplios, protegen a todos los servidores públicos y obreros, pero el acceso a los derechos colectivos conforme a nuestra normativa interna está segregado, está limitado a los calificados con Código del Trabajo. Entonces estos dos jueces acogen esta situación y la Corte Constitucional, ahí sí ya caemos en la pregunta primigenia, en acción extraordinaria de protección, da de baja esas dos sentencias y establece que los dineros injustamente recaudados por estas sentencias acogidas a los señores servidores públicos deban ser devueltos. Es decir, que también confluye una circunstancia, que por un lado se dio la calificación del régimen laboral y de una vez fue la incorporación o ser resarcidos los beneficios de la contratación colectiva. Entonces, eso es una mala utilización de la figura de la acción de protección, aduciendo una discriminación, olvidándose que hay pasos administrativos y también judiciales y constitucionales, pero que han sintetizado de una manera amplia, de una manera extralimitándose los controles constitucionales que existen para este tipo de regímenes en el sector público. Doctor,
Los empleados, que me quiero ir por la parte en la que considero se rompe la soga, por la parte más débil o ignorante del tema. Yo contrato a alguien, es a través de ese señor Richard Gómez, sindicalista, representante, y él hace un manejo legal, digamos en el área legal. Porque yo, ciudadano, que yo sentía que tenía un derecho y el juez me dice, pues sí tiene el derecho, ahí va su compensación, ahora resulta que ha sido inconstitucional? ¿Por qué debo devolverlo yo? Por si acaso no trabajo en Cenela, solamente para ponerme del otro lado, doctor. ¿Por qué pago yo los platos rotos? Claro. Por ejemplo, yo le cuento como abogado en libre ejercicio y el centro auspicia este tipo de acciones de calificación del régimen laboral, pero se siguen primero paso a paso para que se entienda. Primero la calificación del régimen con el acuerdo ministerial 164 y después se va acoplando para que se pueda acceder a los derechos colectivos. O sea, en síntesis, no es que de sopetón hace tanto la calificación del régimen y también de una vez toda el resarcimiento de los derechos colectivos. Es verdad que los trabajadores obviamente pudieron haber caído en una trampa, pudieron haber caído en una ligereza del criterio legal y pudieron haber sido sobre un criterio, pero finalmente la Corte, que es la más amplia en el ámbito constitucional, sí le da de baja a las dos sentencias de las dos instancias anteriores, porque mira que sintetiza de manera muy abreviada, de manera muy rápida, sin observar los procedimientos administrativos y legales que deben darse para conquistar ese tipo de cosas. Y finalmente, permítame que la calificación en estos casos, al ser servidores que están ligados a la parte administrativa, no se encaja sobre el numeral 16 del 326. Entonces, y ese sí es un tema de fondo que habla la sentencia, ¿no? Ahora, claro, el señor Richard Gómez habla de la inejecutabilidad de la sentencia. Recordemos que ante la Corte Constitucional ya no hay más instancias. Ahí murió la historia. Doctor, ahí murió la historia, lo que quiero decir, a pesar, ya no hay opción al pataleo. Doctor, me preocupa, insisto, en la parte de los empleados, porque entiendo que hay una parte en el Código Laboral en el que limita la cantidad de descuentos que se le puede hacer a un ciudadano. O sea, te pone un tope, no te puede mandar a morir. ¿Algo de eso que nos pueda comentar? Evidentemente ahí la sentencia habla de ver una forma, es como que se abre la sentencia, aunque dictamina y toma una postura la sentencia, ¿no? Hay una decisión unánime además, dicho sea de paso, pero dice que debe haber unas formas de devolución. Eso también lo vuelve contradictorio de alguna manera, pero sí debo señalar de una manera muy directa que es abusar también del sistema judicial para sintetizar los procedimientos administrativos y constitucionales también es un problema. Entonces, en este caso queda, yo no soy el dueño de la verdad, pero jurídicamente, procesalmente, cabría, si es que esos trabajadores se ven coartados respecto al descuento que señala usted, que está plenamente limitado en el Código del Trabajo, acudir a instancias internacionales. Y lo otro, para terminar, le veo un poco complicado, sí, porque se van a topar con la dificultad de haberse alterado o no haber tomado mucha precaución respecto a los procedimientos de la calificación del régimen para servidores públicos del Código del Trabajo. Y lo último, ¿cómo evalúa usted el rol del Ministerio del Trabajo? Entendiendo que no está exclusivamente para proteger al trabajador, sino la relación laboral. ¿Cómo vio a la ministra? Permítame darme 2 minutos para hacerle notar otro caso que hoy está sucediendo y que nos va a dibujar bien el ámbito del Ministerio del Trabajo. Hoy hay una resolución que se llama la 003-2025 de la Corte Nacional de Justicia, que habrán escuchado ustedes, y también hice un artículo en el centro, respecto a la eliminación del desahucio en el caso del retiro. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la ministra tomó una carta que incluso ya se ha sido pública, en la que le señala a la Corte Nacional que ahí toma un rol pro trabajador, y me parece muy bien. Okay. O sea,
Me parece correcto, es un criterio acertado. Nosotros como centro estamos investigando este tema. Ojalá algún ratito también lo podamos analizar un poquito más. Y en este caso, me parece que sí es correcto, porque lamentablemente yo celebro contratos colectivos, hay muchos abogados, muchas instituciones que celebran contratos colectivos y calificación del régimen, y es un procedimiento que tiene que tener el aval del dictamen de finanzas para que exista la suficiente cantidad de recursos públicos. Entonces, no se trata de restringir a los señores trabajadores, al contrario, pero también hay que a observar el Código Orgánico de Finanzas Públicas. O sea, también es criterio. En la menor cantidad de tiempo, si le es posible, abogado. Esta sentencia abre la puerta para que se revisen otros contratos, como por ejemplo los de CNT. Por supuesto, de hecho la Corte Constitucional ya los tiene, y si hablamos del rol del Ministerio del Trabajo, que era su pregunta anterior, ya sacó un acuerdo ministerial que es el 080 para negociación, suscripción de contratos colectivos y actas transaccionales, y ya incluso en sus considerandos, y en el articulado, habla del rol de la Contraloría, hasta de la Fiscalía. Me parece un poco exagerado tal vez el de la Fiscalía, pero sí el del control de los fondos públicos en los demás contratos colectivos, y no se trata, como digo, de restringir derechos de los trabajadores, pero sí de que exista un correcto utilización de las figuras para que no se dilapiden los exiguos recursos públicos y puedan ser repartidos entre todos los señores trabajadores. Le agradecemos mucho, Gabriel, por haber estado con nosotros. Un abrazo. Gabriel Recalde Bolaños, él es director del Centro de Estudios de Políticas Laborales. RTP